Muy buenos días, estimados docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Buenos días, queridos estudiantes. Buenos días al público en general. Hoy un programa del periódico Saberes, preocupado por la situación de la universidad, preocupado por la situación del país y todos los problemas que estamos atravesando. Hoy hemos invitado al profesor Óscar Nogales, director administrativo financiero de esta universidad, para que nos comente los detalles, para que nos informe acerca de los resultados de las gestiones que ha estado haciendo su persona y el rector Vicente Cuéllar en la ciudad de La Paz. Tenemos entendido que desde el día del domingo, cuando se firmó un convenio entre la universidad y el gobierno central, hubo algunas reuniones que se desarrollaron en la ciudad de La Paz. Bienvenido, profesor Óscar Nogales, bienvenido a Santa Cruz nuevamente y tiene la palabra. Lo escuchamos. Bien, gracias, querido profe electo, por compartir este espacio para que podamos dirigirnos a la comunidad universitaria. Gracias por tenernos acá y bueno, estamos para compartir precisamente con usted la experiencia que hemos tenido en la representación en La Paz. Es una semana bastante difícil, ardua. He visto que no solo fueron las entrevistas con el gobierno, he visto que el rector también estuvo haciendo otros contactos, pero empecemos con el tema que nos trae, profe. ¿Cómo nos ha ido con las entrevistas y las mesas técnicas que se habían armado en La Paz? Bueno, las mesas técnicas fueron dos. Una que estaba destinada estrictamente al asunto presupuestario, es decir, verificar las cifras de la universidad y más que todo llegar a un punto de coincidencia en cuanto a la necesidad que tiene la universidad. Perdón, voy a cortar esto porque si no. La otra mesa estaba, perdón, un momentito, querido electo, porque Sí, si no esto no nos va a dejar de molestar. Estamos entrevistando al profesor Óscar Nogales, director administrativo financiero de nuestra universidad, para conocer los resultados de las mesas técnicas y las reuniones que se tuvo en la ciudad de La Paz a lo largo de esta semana. Adelante, profe. Bien, le decía que se instalaron dos mesas. Una mesa que era estrictamente de análisis del presupuesto de la universidad, en la cual consistía en ¿qué? En que nosotros teníamos una cifra, una demanda al gobierno, es decir, unos números que planteamos para que la universidad tenga un cierre hasta fin de año, y eso había que cruzarlo, había que constatarlo con lo que formalmente se tiene en el sistema de la gestión pública, en el SIGEP, y en cuanto a los números que ha venido manejando la universidad. Y por supuesto que para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no existe la gestión de Saúl Rosa y la gestión de Vicente Cuéllar, es la UAGRM. Entonces, los compromisos incumplidos de la Universidad Gabriel René Moreno en anteriores oportunidades igualmente nos han pasado la factura, es decir, está dentro de lo establecido entre una institución y otra, en este caso la universidad y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dado que el licenciado Saúl Rosa había firmado el año pasado un compromiso para precisamente adscribirse al programa de desempeño institucional y financiero, por lo cual le dieron 50 millones de bolivianos, pero finalmente en las acciones no se llevó absolutamente nada a cabo. La otra mesa era la del programa precisamente de desempeño institucional y financiero, que consistía en ver qué va a hacer la universidad para mejorar sus condiciones de desempeño. Y bueno, ahí existe una matriz que tiene 5 componentes. Tiene un componente relacionado con los ingresos, el otro componente relacionado con el gasto, con la parte administrativa, con el financiamiento y finalmente con la actividad académica. Entonces, cada uno de esos puntos había que irlo superando. Nosotros hemos tenido aquí un planteamiento que lo hemos compartido precisamente a través del canal suyo, precisamente que podemos decir que superaba con creces lo que se plantea en estos elementos. Entonces, así para que se entienda, me voy a anticipar al resultado que se tuvo en eso.
es mucho más light, más suave que lo que yo he planteado al Consejo Universitario. Y en algunos casos porque no nos poníamos de acuerdo en el punto de vista con respecto a cada uno de los elementos a tratar, y en otros casos por la forma como se lo entiende desde el ministerio que interactúa con las otras universidades y cómo asumimos nosotros la respectiva situación. Entonces, en algunos casos hubo que quitar elementos para poder avanzar. Es decir, en esto no nos vamos a poner de acuerdo y por lo tanto no va porque no vamos a llegar a nada, digamos, así era, ¿no? Y en algunos otros casos en los que hemos podido implementar cosas que ninguna de las universidades lo ha hecho, como es, por ejemplo, el número de reprobados en la universidad, el porcentaje de reprobados. Hace un tiempo atrás, hace unos 3 meses atrás, yo hice unos programas igualmente por streaming en el que hice un análisis cuantitativo de la reprobación de los estudiantes en la universidad. Entonces, esta reprobación de los estudiantes en la universidad nos causa problemas. ¿Por qué? Porque es reprogramar recursos para el alumno que está repitiendo, es ocupar aulas, ocupar carga horaria y demás cosas. Entonces, y finalmente la persona igualmente está dentro de un desempeño académico que se va acostumbrando a aplazarse. Entonces, es necesario tomar este elemento, asumir como institución que tenemos un problema con la reprobación y bueno, lo que hemos hecho allí es ponerlo dentro de nuestro programa de desempeño institucional. Es decir, vamos a trabajar la reprobación. Y eso, por supuesto, que nosotros dentro del plan de desarrollo del programa de gobierno universitario ya lo teníamos contemplado como coaching académico, es decir, un proceso de acompañamiento al estudiante para que no pierda materias. Entonces han sido, como le digo, electos estos 2 elementos, una mesa de presupuesto y la otra mesa de qué es lo que va a hacer la universidad a futuro para mejorar sus condiciones de desempeño, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte institucional y académica, ¿no? Entonces, allí lo que hemos hecho es construir algunos indicadores para que no haya ninguna susceptibilidad. Lo que hemos hecho es dejar los indicadores que se utilizan en los procesos de acreditación, es decir, aquellos indicadores que tienen que ver con cuánto tarda un estudiante en salir de la universidad, lo que acabo de decir, el rendimiento académico, la cuestión de la relación profesor-alumno, por ejemplo, la cuestión de equipos de informática que se tiene con relación a los alumnos, en fin, todas las cuestiones, las carreras que han estado en proceso de acreditación o las que están saben cuáles son los indicadores que se exigen. Entonces, lo que la universidad está diciendo, estos indicadores que son exigidos por la acreditación, pues los vamos a poner como parte de los elementos centrales de que vamos a trabajar en mejorarlos en general. Y un compromiso en general de que las carreras que tenemos acreditadas se van a mantener acreditadas y van a aumentar la cantidad de carreras acreditadas, ¿no? Es decir, el compromiso de que seguimos trabajando en el proceso de mejoramiento de la calidad académica. Entonces, en ese sentido, vuelvo a reiterar lo que ya yo había dicho con anterioridad. La gente estaba pensando que, bueno, era agarrarse de un programa y someterse, y no es así. Lo que hemos hecho es una matriz en la cual se encuentran estos elementos que estoy diciendo, matriz que la hemos construido en la respectiva mesa técnica, y bueno, puedo decir que casi todos los elementos que están en esa matriz son los que la representación de la universidad los ha puesto, es decir, no hay ningún indicador que sea una cosa difícil. La cuestión, por ejemplo, de que no debemos subir el gasto en personal administrativo, yo creo que toda la sociedad está de acuerdo con eso. O no me dirá usted, electo, que usted está en desacuerdo de repente que tenemos que frenar pues la subida del gasto en personal administrativo, ¿no? Entonces,
Esos elementos, por ejemplo, con relación a la contención del gasto, están incorporados. La cuestión de los ingresos igualmente, la cuestión de los ingresos, es decir, la necesidad que tiene la universidad de contribuir con un poco más de generación de recursos para poder salir de su problema financiero que tiene. Eso no es igualmente una imposición de nadie, sino que es un imperativo de la realidad existente. Necesitamos tener mejores condiciones. Hemos hablado de una iniciativa de que la universidad pueda montar una empresa que produzca etanol, dado que tiene tierras en las cuales puede sembrar caña y tiene igualmente condiciones para acceder a financiamiento. La idea inicial es que podamos tener un respaldo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que la universidad como institución pública pueda acceder a financiamiento, es decir, a capital de riesgo para poder realizar una inversión y entrar al proceso de producción de etanol, por ejemplo, dada la condición que tenemos ya de que hay tierras productivas que no se está haciendo lo adecuado. Entonces, esas cosas están relacionadas con la generación del ingreso, que son iniciativas, ¿no? No es que estamos obligados a poner una planta de etanol, sino que en las conversaciones ha salido qué podemos hacer para aumentar los ingresos. Porque, profe, entiendo que esta situación de exigir algunos indicadores de rendimiento o esta mesa de trabajo es un tema común que lo están haciendo con las otras universidades. Ayer leía una iniciativa del rector de La Paz, por ejemplo, que creo que proponía o ya se ha creado una comisión nacional para poder ver estos temas. ¿Cómo está la situación de las otras universidades? ¿Están pasando por el mismo calvario que estamos pasando en Santa Cruz? ¿Hay mejorías por allá? Ellos ya firmaron. He visto que los de Cochabamba, por ejemplo, dijeron no vamos a firmar hasta que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cómo está la situación del resto del país, profe? Bueno, la verdad es que en las mesas técnicas no discutimos para nada a otras universidades porque sería antiético meternos en otros componentes. Obviamente que como fuente de información nosotros hemos tomado conocimiento de qué ha pasado en algunas otras universidades y bueno, en la mayoría de los casos y también está ocurriendo en gran medida en Santa Cruz, se está procediendo a desinformar con respecto a de qué se trata esta cuestión. Algunos están diciendo que está relacionado con la ley a la que se están oponiendo y no es así. Se trata de decir, a ver, en ingresos, ¿hay que mejorar el ingreso o no hay que mejorar el ingreso de la Gabriel René Moreno? Hay que mejorar el ingreso, ¿verdad? Creo que usted y yo estamos de acuerdo y si nos ponemos a hacer una encuesta probablemente vamos a tener un 90% de gente que está de acuerdo en que hay que mejorar el ingreso. Ok, ¿cuáles son nuestras iniciativas para mejorar el ingreso? Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Allí, por ejemplo, una de las cuestiones es de que la política de gratuidad es una política irresponsable en un momento en que la universidad está con los peores ingresos con respecto al gasto en su historia, es decir, el ratio ingreso-gastos es realmente bajísimo. Entonces, para tomar una decisión, eso lo estamos enseñando continuamente en nuestras clases. Las personas, yo enseño precisamente administración financiera y siempre les estoy diciendo que a mis estudiantes que las decisiones que uno toma las hace basadas en información, las hace como respuesta a unas condiciones contextuales, las hace dentro de una perspectiva de desarrollo estratégico. Entonces, ¿por qué los tomadores de decisiones de su momento agarraron y no lecturaron que la universidad estaba precisamente en su peor descalabro financiero y decir, bueno, estos recursos que se generan por lo menos los mantendremos allí, de tal forma que puedan paliar en algo la situación existente? Entonces, el otro componente que es la contención del gasto, principalmente, como decía, en la parte administrativa. Existen
en la parte sindical, algunas personas que están apuntando a que se va a despedir gente y demás cosas. Desde el primer día que nos reunimos acá con el ministro Eduardo del Castillo, en el primer convenio dice, respetando la Ley General del Trabajo. Todo lo demás que puedan decir ya las personas es especulación y no son otra cosa que productos de la mente, es decir, productos de la imaginación. Porque si usted dice que hay que respetar la Ley General del Trabajo, ¿qué dice la Ley General del Trabajo? Que no se puede despedir a una persona sin que haya alguno de los justificativos establecidos en la misma ley, y que si se configuran alguno de los elementos establecidos, debe existir el debido proceso. Es decir, actualmente ya no es una cuestión de que incumpliste el artículo 6 de la Ley General del Trabajo, estás despedido. No, igual hay que hacer el proceso. Es decir, el debido proceso es parte de la ley. Entonces, cuando decimos enmarcados en la ley, estamos definiendo unas condiciones. Y todo lo demás viene a ser especulación, de que nos van a votar, podemos reordenarnos sin dejar de respetar el derecho del trabajador. Y eso es lo que vamos a hacer. Excelente. Tenemos mucha audiencia, mucha expectativa de los colegas docentes. La profesora Rosario Cuellar, por ejemplo, dice calidad docente, nivel de investigación, resultado de investigación, carga horaria para investigación, los indicadores y las matrices de calidad educativa deberían cumplirse. Nos manda saludos a la profesora Smither, Heidi, Víctor Choque. Hay muchos colegas que están conectados. Por ejemplo, al comentario que usted hizo de la producción del etanol, Armando Mercado dice, los diferentes centros productivos que tiene la universidad tienen que ver eso, productivo y no más bien una carga para la universidad. El profesor Víctor Choque nos dice, en las propiedades de la universidad es posible producir semilla de distintos granos, que creo que es posible producir etanol. Y así como él, hay muchos colegas que están participando. Antes de entrar en el tema central y las conclusiones a las que se llegó el día de ayer, profe, yo estaba haciéndole un seguimiento a usted todos los días y nos comentaba las dificultades que se estaban teniendo. Es posible, fíjese, hay muchos colegas que están dando algunas luces para poder hacer una universidad más productiva. Sabemos que hasta la norma, la ley nos permite que la universidad pueda crear empresas de producción y creo que es el camino que están sugiriendo los colegas, profe. Así es, esas iniciativas, como le digo, no es una cuestión que viajando a La Paz la hayamos encontrado. Ese debate ya lo iniciamos aquí desde el primer momento que hicimos el diagnóstico y empezamos la discusión. Es decir, no hemos tenido, diría yo, dificultades en la cuestión del plan de desempeño institucional y financiero porque la universidad ha llevado una propuesta y hemos sido nosotros los protagonistas allí de decir estas son las iniciativas y de esto es a lo que queremos abocarnos a futuro. En lo que ha existido dificultades, la mesa dura, podemos decir, ha sido la mesa de presupuesto, ¿no? En esta mesa de presupuesto ha sido muy complicado porque la universidad no solamente ha venido siendo manejada mal en la parte administrativa, sino también en la técnica financiera, presupuestaria, contable de nuestra institución. Hay unas condiciones de cómo se maneja el presupuesto y lo que vale finalmente es lo que está anotado en los sistemas oficiales. Usted no puede ir a decirle a su banco, por ejemplo, cuando usted va a solicitar un crédito, no puede ir a decirle, mira, yo voy a recibir más dinero aquí y acá, pero no está en mis estados financieros. Finalmente la banca se va a remitir a la fuente de información oficial que son sus estados financieros, no a lo que usted pueda contarle posteriormente. Entonces, la universidad presupuestó recibir 57 millones de bolivianos, por ejemplo. Entonces, cuando usted mira la ejecución de esta gestión, solamente hemos recibido 17. Entonces, tenemos 40 que no lo hemos generado y está como pendiente de ejecución. Entonces, ¿cuánto vas a poner
en los próximos 2 meses, si tenés 40 de ejecución, ¿cuánto de los 40? Voy a obtener 2,5, le digo, ¿no? Y me demuestran que la universidad recibe 14 millones en los últimos 2 meses. Pero ellos se basan ¿en qué? En todos los ingresos facultativos. Y para las discusiones con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no existe discusión facultativa, institucional e IDH. Todo es uno solo. Entonces, cuando yo hago mi planteamiento de qué es lo que estoy necesitando, me dicen, muy bien, señor. Todo lo que usted necesita, vamos a empezar descontándole los 42 millones de liquidez que usted tiene. Y de ahí empezamos la charla, deduciendo los 42. Y esos 42, usted sabe que son de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Económicas, de Veterinaria, de Tecnología, de todas nuestras facultades. Entonces, desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, no hay privilegios institucionales para unidades. Las entidades públicas disponen de un determinado emolumento, de un determinado valor, y a partir de eso tiene que venir la ejecución de su gestión. Entonces, no hay posibilidad de tener una exigencia solamente para que vos te quedes con un saldo. Entonces, eso nos obliga, fíjese, a futuro a pensar muy bien la cuestión de cómo se hace la presupuestación de las distintas partes de la universidad y la ejecución de las mismas. Es decir, así en síntesis, para que la gente lo entienda, necesitamos un pacto fiscal institucional, es decir, un pacto del manejo de los recursos internos de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque resulta que lo que genera recursos es UAGRM, es el nombre, es la posibilidad de, en el posgrado, por ejemplo, la potestad institucional de otorgarte un título de doctor, de magíster, de especialista o de diplomado. Pero fíjese que ese es el valor de marca de la institución. Eso es lo que genera fondo. Pero cuando lo vemos en la institución, entonces ya se va a una libreta de control que es es decir, que es como si fuera privada, a la cual no podemos acceder. Entonces allí es necesario que nosotros hagamos un debate interno de la institución para tener mayor disciplina en el manejo de los recursos. ¿A qué me refiero con disciplina? Y ojo, no se me estén asustando ahí los decanos. A que tengan que decir cuánto voy a presupuestar y cuánto voy a ejecutar. Es decir, que la ejecución presupuestaria se aproxime a la realidad. Porque cuando agarramos y hacemos un presupuesto y después quedamos lejos de la realidad, usted tiene recursos y en la ejecución de gastos e inversiones no los lleva adelante, le va a sobrar dinero. Y cuando le sobra dinero a la facultad, me perjudica a mí en mi negociación. Es decir, me dificulta conseguir los recursos que necesito para pagarle los sueldos a la gente. Entonces, por eso es que necesitamos tener reglas que establezcan compromisos internos de la institución para que podamos dirigirnos a un equilibrio. Advierto que en el presupuesto del año 2022 tenemos dificultades. 200 millones de bolivianos en edificios que no nos van a dejar venderlo. Se los ha puesto ahí para equilibrar el presupuesto. Saldos de caja y banco, 70 millones, dice ese presupuesto. ¿Usted cree, electo, que nos van a sobrar 70 millones a diciembre? Si no tengo plata para pagarle su sueldo de usted de octubre, ¿cómo cree que me van a sobrar 70 millones al 31 de diciembre? Entonces, esos montos que son mentira son los que posteriormente no tienen respaldo financiero. Sí existe el presupuesto y empiezan a ejecutarse gastos contra esos supuestos fondos que existían. Eso pasó en el anterior. Usted tiene por ejecutar, me dicen allá, mire, usted tiene programado 80 millones en saldos de caja y banco. Silene, le digo, ¿con cuánto se cerró la gestión? 3,5 millones. No 80.
Entonces, fíjese, la cifra formal distorsionada en 77 millones. ¿Qué es lo que vale para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Lo que usted tiene anotado formalmente. Eso es lo que vale. Excelente. Es decir, 57 millones en recursos propios y 80 millones en saldo de caja y banco. 80 que en realidad eran 3,5. 57 que solo se recaudaron 17. ¿Y cómo están presupuestariamente a este momento? Por ejecutar. Entonces ahí, querido electo, ¿sabe qué? Eso es negligencia de la universidad. Falta de profesionalismo y de capacidad técnica para entender la contabilidad integrada. En eso pueden estar seguros los colegas y los administrativos y toda la sociedad. Vamos a cambiar esas condiciones. No se puede manejar así, es decir, no nos pueden estar haciendo trizas en una negociación con errores técnicos de la institución que enseña finanzas. Es decir, a partir de ahora, lo que se ejecuta se contabiliza y se lleva adelante para tener las cifras bien en orden, para cuando nos toque decir esto es lo que necesitamos, nadie pueda poner en duda en un proceso de negociación y así tenga fuerza nuestra exigencia. Excelente, profe. Estamos entrevistando al profesor Óscar Nogales, director administrativo financiero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Un saludo a todos los colegas que nos están siguiendo, que por cierto hay bastante audiencia, no solo en la página central del periódico Saberes, sino en las distintas páginas que nos ayudan a retransmitir. Gracias por ayudarnos a retransmitir este programa. Profe, el día jueves nos comentaba usted que hubo un acuerdo intermedio después de todas las mesas de trabajo y ayer viernes ya se llegaron a las conclusiones finales. Coméntenos cuáles son las conclusiones de todas estas negociaciones, profe, para que el público esté enterado y coméntenos los detalles y la pregunta que todos los colegas hacen en los grupos, ¿cuándo saldrá el sueldo de octubre? Lo escuchamos, profe. Bueno, convengamos que son dos cuestiones distintas, el sueldo de octubre y el convenio que tenemos que permite el pago de sueldos y aguinaldo del presente año. Obviamente tiene que seguirse el trámite para la anotación de recursos en el presupuesto de la universidad. Eso es en cuanto a la garantía de que los recursos para que podamos cobrar este año y el aguinaldo están. Sin embargo, en los tiempos, lo que tenemos pendiente de desembolso, que ya está en trámite, se ha hecho el trámite, aún no nos ha llegado al desembolso de una cuota de soporte ordinario del TGN, que es la última cuota. Ya no hay más después de esa cuota de 16 millones y esperamos nosotros que se pueda hacer efectiva en nuestras cuentas. Hemos hecho las gestiones con el rector, hemos hecho los compromisos de que lo van a hacer efectiva el lunes. Entonces, probablemente el martes estemos haciendo toda la cuestión financiera, bancaria y demás cosas. Y si no es el martes en la tarde, puede ser el miércoles que ya pueda ser factible el pago del sueldo, ¿no? de octubre. Sin embargo, como le digo, el hecho de que tengamos esta dificultad en cuanto al desembolso de este momento no significa que nos vamos a quedar sin pagar. Lo otro, tenemos que realizar el trámite respectivo para la anotación presupuestaria y está garantizado el sueldo. Eso es lo único que hemos conseguido, querido electo. La cuestión de los beneficios sociales, que era otro punto importante, eso en varias universidades están realizando el trámite. Obviamente que la Gabriel René Moreno igual está dentro del pedido para que se autorice uso de recursos IDH no ejecutados en la gestión, en el caso nuestro, para pago de beneficios sociales. Algunas universidades están solicitando para complemento de su soporte para poder pagar sueldo. O sea que algunas universidades dicen libérenme IDH para pagar sueldo y en el caso nuestro es libérennos IDH para pagar beneficios sociales. El otro punto que nosotros teníamos, que ese ha sido el que finalmente hemos hecho el compromiso de asumirlo nosotros porque no hubo posibilidades de subir en la negociación, es el de los servicios básicos. La universidad en este momento tiene una deuda de
15 millones aproximadamente en servicios básicos. Es decir, lo que le debemos a la CRE, lo que le debemos a Cota, le debemos a Zaguapac, le debemos a Entel por los servicios de nube, se le debe a la empresa de limpieza y de vigilancia. Eso, por ejemplo, no hemos conseguido recursos, que era parte de nuestra demanda, porque finalmente lo que hemos hecho allí es asumir una parte para que nos den otro complemento, que finalmente era lo que la base que constituía un fracaso si no conseguíamos la cobertura del sueldo, ¿no? Y bueno, en los contactos parciales que usted tenía conmigo, que tampoco podía brindarle mucha información, por un principio usted conoce, creo que usted es profesor de una materia relacionada con la negociación. Cuando uno está negociando, uno no tiene que estar informando ni largando la información parcial, porque puede estropear la negociación. Por eso es que mantuve cierto mutismo en estos días, pero precisamente porque había una oferta muy baja que no nos alcanzaba ni siquiera para el aguinaldo. Y bueno, nosotros teníamos que seguir argumentando de hasta dónde teníamos que subir. Y dentro de ese proceso, porque es una negociación, y dado que, como decía antes, existen también motivos, cifras y demás cosas que tienen que ver con la universidad, entonces finalmente nosotros lo que hemos dicho es, bueno, nosotros nos hacemos cargo de los servicios básicos de la universidad y el Estado nos garantiza sueldo, que es ese el acuerdo al que hemos llegado. Excelente, profe. Ya nos adelantó un poco sobre las dificultades que se va a tener el 2022. ¿Qué otros detalles podríamos comentar en este momento? ¿Hay otros detalles adicionales? ¿Hay buenas noticias para el 2022? ¿Hay esas dificultades técnicas, errores propios de la planificación que se hizo para el presupuesto de 2022? ¿Qué más podemos comentarle a los colegas acerca de lo que va a ocurrir el año que viene y de repente en el futuro, ¿no? Porque sabemos que en el 2022 podemos hacer muchas acciones para poder mejorar la situación económica de la universidad, pero está ahí en las puertas. Coméntenos, profe, 2022. Bueno, los errores, eso los vamos a corregir, porque eso depende de quienes están en el ejercicio de la función, y nosotros vamos a encaminar nuestra gestión hacia una disciplina fiscal. Y no le tengan miedo a la palabra fiscal. La disciplina fiscal consiste en presupuestar lo que se tiene. Si en su casa usted únicamente su fuente de financiamiento es el sueldo que recibe de la universidad, no ponga en su presupuesto de gasto 50.000 bolivianos electos, porque no va a ganar 50.000, ¿me entiende? Eso es disciplina fiscal. ¿Cuánto va a ganar electo Villarroel? 21.500 bolivianos líquidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Presupuestar 21.500, y de esa manera usted va a poder llevar adelante sus finanzas personales, en este caso, sin tener serias dificultades. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aproximar la presupuestación al financiamiento. O sea que los errores técnicos a futuro ya no van a ser un argumento para tumbarnos una negociación. Lo otro son las iniciativas que nosotros tenemos que emprender al interior de la universidad. La universidad tiene que generar más recursos. Aquella política de gratuidad no es factible, por lo menos en esta coyuntura. Y con eso quiero descartar cualquier posibilidad de que suba la matrícula o que suban los certificados. No estamos hablando de subir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del pago mínimo que se hace, pero que tiene que hacerse. Tiene que hacerse ese pago mínimo. No hay política de gratuidad desde el 2022 en adelante. Tiene que hacerse los pagos mínimos que cada persona que quiere hacer un trámite debe hacerlo. Tenemos que, como dije antes, llegar a un acuerdo institucional sobre el manejo de los recursos. Varios de los decanos me están mandando facturas de teléfono o de agua para que el director administrativo financiero, que está administrando un déficit de 300 millones, le pague al que tiene superávit en sus cuentas. Entonces algo anda mal allí.
Eso es una cuestión de generar consensos internos. Consenso, es decir, vamos a asumir que tenemos un problema financiero en esta institución y vamos a redistribuir la forma de generación del ingreso, pero también la distribución de las cargas públicas financieras que tenemos para llevar adelante en la gestión. Y definitivamente ser austeros en el gasto. Necesitamos una revisión exhaustiva de las partidas del gasto. No solamente una revisión, sino un control en el momento de su ejecución. No podemos estar gastando millonadas en este momento en viajes, en viáticos, en cada que se va a realizar el ICU tenga que irse que a Valle Grande, que a Puerto Suárez, que a Camiri, que a todos los rincones del mapa. No, eso es mucha plata. Vamos a sesionar aquí nomás en Inegaj, en el Coliseo, donde se pueda aquí y que no nos genere la montonera de gasto, porque no hay. No tenemos que gastar lo que no hay. Y así la cuestión de niveles, la cuestión de estar contratando gente. A los queridos amigos profes, ¿saben qué? No es la universidad la que puede agarrar y garantizarle estabilidad laboral a sus hijos. Así que no me vayan a estar pidiendo que les contrate hijos, que no lo voy a hacer mientras que usted no se jubile. No hay posibilidad. Eso es lo que necesitamos hacer racionalmente en esta institución. Esta institución no solamente es que no está siendo atendida por el nivel central del Estado, porque desde allá eso sí lo hemos discutido, de cómo crece la demanda por educación superior y de cómo deben crecer los recursos destinados a la educación. ¿Qué queremos con la educación? Ese es un debate que yo le he planteado. ¿Cuál es la importancia del factor conocimiento en el modelo económico de este país? Ese debate yo se los he planteado y ese lo sostengo y lo defiendo frente al gobierno. Pero no me vengan a que yo defienda que tenga que estar metiéndole parientes e hijos. Es decir, esas cosas tenemos que corregirlas en nuestra institución y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. El pueblo quiere que lo hagamos. El pueblo quiere que sigamos teniendo autonomía, pero no para hacer burreras, no para estar a generar un barril sin fondo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer buen uso de nuestra autonomía. Excelente, profe. Estamos conversando con el profesor Óscar Nogales, director administrativo financiero de la Universidad René Moreno. Profe, vemos que hay algunas medidas austeras que se van a tomar sin tocar la cantidad de personas, respetando la Ley General del Trabajo, respetando todos los aranceles que había y que pagaban los estudiantes, y que usted lo anuncia que a partir del 2022 también van a volver a ser en vigencia. ¿Hace falta en la Gabriel René Moreno un 21060, profe? Claro, precisamente es aquello que hemos planteado, ¿no? Que es lo que finalmente se ha plasmado en esa matriz que se denomina Plan de Desempeño Institucional y Financiero, es decir, un conjunto de medidas para corregir lo que está mal, un conjunto de decisiones que tenemos que tomar como institución. No en el sentido que el 21060 pasó al neoliberalismo. No. Eso no lo confundamos si es que digo que sí es necesario un 21060, sino que en el sentido de que es necesario un conjunto de medidas de shock que puedan cambiar el rumbo de la institución, un cambio en las conductas decisionales de la institución, una toma de conciencia del conjunto de los estamentos de que nuestra universidad, si no nos ordenamos y empezamos a administrarla con profesionalismo, no es viable. No es viable si no le ponemos nosotros la conciencia de que cuando estamos defendiendo la eficiencia, en este caso estamos defendiendo a la educación superior, porque atentan contra la educación superior aquellos que defienden el manejo ineficiente de la institución. Entonces, es necesario una política de cambios al interior de la universidad. Es necesario formalizar la cuestión, por ejemplo,
que espero que superado el problema presupuestario podamos iniciar el debate académico, que pese a que soy director administrativo financiero, también voy a tener cierto protagonismo en la parte académica porque tenemos ahí algunas iniciativas con respecto al sistema multimodal. Fíjese que en este momento lo que tenemos es un sistema presencial que por la excepcionalidad de la pandemia está funcionando en unas condiciones de supuesta virtualidad. Pero esas condiciones de supuesta virtualidad no han sido configuradas de acuerdo a un modelo precisamente de virtualidad, de enseñanza virtual. Entonces, esto tenemos que tomarlo muy en serio, porque tiene que seguir existiendo el modelo presencial, tiene que existir el semipresencial, donde se complementan los elementos de aprendizaje para finalmente dar lugar a los saberes en el perfil del profesional, tanto con cuestiones de virtualidad como de presencialidad. Y hay determinadas cosas que definitivamente van a ser exclusivamente virtuales. Determinadas ofertas, determinados componentes curriculares. Entonces, esto necesitamos implementarlo ya, empezar a transitar hacia ello, porque la demanda por educación superior no se va a frenar. Y si nosotros seguimos en la presencialidad, vamos a seguir pidiendo plata para módulo, vamos a seguir pidiendo más recursos para carga horaria de aula y finalmente no vamos a responder a la demanda social. Entonces, la preocupación tiene que ser mucho más amplia en un sentido, como le digo, filosófico, de dar el derecho de acceso al conocimiento de parte de la mayor cantidad de ciudadanía, pero a partir de la eficiencia, a partir de la coordinación. La coordinación es el elemento más fácil de obtenerlo, pero es el que más hace falta entre distintos niveles del Estado y al interior de la universidad, entre el nivel institucional, facultativo y de carrera. Entonces, oiga, tenemos que aprender a coordinar. Tenemos que hacer curso de cómo hacer sincronía en los niveles institucionales para que pueda fluir precisamente una estrategia hasta llegar a su nivel operativo. Entonces, tenemos que pasar, en otras palabras, del debate exclusivamente por si hay plata para que me paguen mañana o no, al qué hacemos con la educación superior en el futuro, dadas las condiciones de restricción que tenemos. Es decir, necesitamos una respuesta inteligente para el futuro y para nuestros jóvenes. Excelente, profe. El tema académico también es uno de los temas centrales, el cual deberíamos estar discutiendo todos los días. Y para ello hemos invitado a la profesora directora académica en un futuro a una próxima entrevista donde tocaremos ese tema. Ya en la parte final, profe, leyendo los comentarios de algunos colegas, toda institución tiene sus inconversables, esos temas que son difíciles de tocar, son temas que a veces llegan a tocar algunos puntos sensibles. Algunos colegas hablan sobre los clanes familiares. ¿Nos puede comentar algo? ¿Qué se podría hacer sobre esto? ¿Es una verdad escondida que se comenta en todos los pasillos de la universidad? Cuando usted tocó el tema de los docentes, padre e hijo, ahí han saltado muchos colegas comentando y proponiendo algunas cosas que ya después usted lo va a poder leer los comentarios más con calma. Y ¿qué podemos decirle a la gente que nos comenta y nos pregunta sobre los clanes familiares? Bueno, el querido electo, hay dos ámbitos aquí, ¿no? Uno que es el de la legalidad y el otro que es el de la moralidad. Entonces no debemos confundir uno con el otro. Por supuesto que en una sociedad justa, siempre las cuestiones legales deben ser cuestiones morales. Jamás lo legal debe ser ilegal. Sin embargo, fíjese que de acuerdo a las reglas que existían en determinado momento, se consiguió que haya el acceso o a la docencia o a la parte administrativa cumpliendo con los requisitos que habían en su momento. Entonces,
podemos decir que lo hicieron de una manera legal, o quienes construyeron norma, la construyeron pensando precisamente en generar esos resquicios para que pueda darse lugar a este tipo de cosas que suceden. Es así que cuando salió una reglamentación que prohíbe que el que se está vinculando tenga un vínculo familiar, hubo una excepción muy rara allí, porque la norma se aprueba el 2010 y la excepción se aprueba un año después, la firma del doctor Reini Ferreira, que es el hecho de que no se toma en cuenta la docencia. No se toma en cuenta la docencia, es decir, es ¿cómo se llama? Una reconsideración que se hizo de una norma que se puso. Y obviamente, si usted lo mira, el récord de personas que han ingresado a la universidad tienen un vínculo con docentes, con altos funcionarios de la justicia, inclusive. Entonces, esas cosas caen o son reprochables desde el punto de vista de la moralidad, es decir, de las condiciones del hacer bien para todos, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la legalidad. Y lo que nosotros estamos habilitados para obrar es en aquello que sea ilegal, ¿no? Pero en aquello que es inmoral tiene que ser de manera colectiva. No es Óscar Nogales el que tiene que censurarlo al profe que metió a su hijo, digamos. Es la colectividad, ¿no? En su conjunto. Lo que yo sí le puedo comprometer, electo, es que en adelante no va a haber ese tipo de conductas inmorales de estar meter hijos de profesores. Si algún profesor quiere que yo sea candidato a algo, pues bien, pero no porque le meta a su hijo a trabajar, sino porque estoy pensando en el futuro de la educación superior y no estoy de candidato a nada, es decir, estoy en este cargo dispuesto a inmolarme políticamente más bien por arreglarla a la institución. Una vez el director de carrera de Ingeniería Química, nuestro colega Ciprián Lapaca, fue personalmente a hacer encuesta de evaluación a los docentes, de evaluación con los estudiantes, ¿no? Él se iba y un colega lo increpó y le dijo: ¿por qué estás haciendo esto? Porque tenía sus dificultades él. Discúlpeme, profesor, me eligieron para jefe de carrera y yo estoy haciendo mi trabajo. Si le gusta o no le gusta, este es mi trabajo y punto. Entonces creo que es uno de los ejemplos de que hay que seguir, y realmente hay muchos temas que tocar, profe. Fueron 45 minutos de una charla bastante interesante, desafíos de repente para usted y para todo el equipo técnico que tiene el rector Vicente Cuéllar y el vicerrector Reinerio Vargas. No sé si algunas palabras finales para los colegas docentes, tranquilizarlos, convocarlos para que podamos seguir pendiente de esta situación y de la situación crítica que tiene nuestra universidad. Lo escuchamos, profe. Querido electo, yo tengo, digamos, el hábito de hablar de manera muy taxativa, pero quiero decirle a toda la comunidad universitaria que esa certeza de mi pronunciamiento con respecto a estos temas es porque cuento con el respaldo del doctor Reinerio Vargas y del licenciado Vicente Cuéllar, es decir, del vicerrector y del rector de nuestra universidad. Finalmente, solamente somos funcionarios designados en esto, los elegidos son ellos, pero por encargo de ellos estamos desarrollando un conjunto de iniciativas. Entonces, no quiero que se vaya a malinterpretar de que las autoridades electas están por un lado y de repente algunos de sus directores por otro. De ninguna manera. Todo esto que estamos diciendo y representando es precisamente la toma de decisiones de nuestras autoridades elegidas, y en todo momento en la representación que realizamos en las mesas frente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mantuvimos informadas a nuestras autoridades en un primer momento que solamente yo estaba participando en las mesas, pero después ya se incorporó nuestro rector
Y bueno, siempre que hubo necesidad de consultarle a ellos o informarle de las situaciones, lo hemos hecho. Entonces, quiero decirle que este es el gobierno del cambio de Reinerio Vargas y de Vicente Cuéllar, y agradecerles públicamente por haberme encomendado una tarea tan difícil. Espero no haberlos defraudado. Gracias, profesor. Gracias por asistir a nuestra invitación. Esta fue la entrevista con el licenciado Óscar Nogales Roca, director administrativo financiero de la universidad. Hay muchos temas que han quedado pendientes. Él ha tocado bastantes temas que nos invitan a la reflexión, que nos invitan al análisis, y estaremos analizándolo con otros invitados en unas próximas entrevistas que podamos desarrollar. Gracias, profesor Óscar Nogales, gracias, docente, gracias, estudiantes, gracias al público en general que nos sigue todos los sábados a partir de las 10 a través del periódico Saberes. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, profe. Chao, querido electo. Gracias por la entrevista y bueno, tranquilo, ya le va a llegar su sueldo. Es la mejor noticia. Gracias.